Como ya explicamos, en el origen divino del universo, tanto la materia como la energía, se crean a partir del movimiento. Un movimiento puntual y en forma de esfera, que da lugar a lo que denominamos hoy día, como cuanto de energía. Es la partícula elemental, a partir de la cual, se crea todo lo que existe en el interior de nuestro universo. Desde lo más pequeño, hasta lo más grande. Todo. Absolutamente todo lo que existe, depende de las cualidades de dicha partícula. Es el elemento básico, sin el cual nada existiría. Pues bien, si en el origen divino del universo, desarrollamos la idea de un universo que existe. Gracias al movimiento, aquí explicaremos cómo es exactamente dicho movimiento. Explicaremos cómo basándose únicamente en la geometría dinámica, se pudo crear un objeto con cualidades físicas, a partir del cual construir todo un universo. Pero eso no es todo. Ya que una vez que sepamos cuáles son las claves de dicho movimiento, nosotros podremos diseñar y fabricar un objeto, que al aplicarle las características dinámicas de la partícula elemental, adquirirá las cualidades de esta. Es decir, que creará un campo de fuerzas a su alrededor, con una frecuencia, con una longitud de onda, y con todas las demás cualidades que caracterizan a dichas partículas. Pero para llegar a comprender las claves de dicho movimiento, lo primero que debemos de hacer, es comprender cuáles son las cualidades fundamentales, que caracterizan a los objetos, que se rigen por la geometría dinámica. Comenzando por el cuanto de energía, continuando por los nucleones, átomos, planetas, estrellas, agujeros negros, galaxias, y terminando por el propio universo. Porque todos estos objetos, basan su funcionamiento y su existencia, única y exclusivamente en el movimiento. Y al mismo tiempo, conoceremos la forma en que se relacionan, unas cualidades con otras. Es decir, cómo aumentan o disminuyen sus valores en proporción, cuando aumentamos o disminuimos, los valores de alguna de las cualidades, que caracterizan a dichos objetos. Estas son las principales cualidades más características de los objetos dinámicos. Frecuencia. En el origen divino del universo, desarrollamos la idea que explica cómo a partir únicamente del movimiento, se pudo generar la existencia. Entendiendo por existencia, todo aquello que el ser humano considera como real. Es decir, la realidad. Dicho movimiento genera una esfera. Ahora bien, una esfera que gira sobre sí misma, genera una frecuencia. Siendo dicha frecuencia, la primera y más importante de las cualidades que caracterizan a los objetos dinámicos. Dado que es a partir de ella, que se generan todas las demás cualidades. Pero, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es la cantidad de giros que realiza un objeto sobre sí mismo, en una determinada cantidad de tiempo. Que suele medirse en giros, o ciclos por segundo, o por minuto. Si aumentamos la cantidad de giros que realiza un objeto sobre sí mismo, por unidad de tiempo, estaremos aumentando su frecuencia. Y a la inversa. Si disminuimos dicha cantidad de giros, disminuiremos su frecuencia. Sin embargo, no todos los objetos tienen que girar a la misma frecuencia, para generar un campo de fuerzas. Sino que depende de su tamaño. De forma que son los objetos más pequeños, los que tienen que girar más rápido sobre sí mismos, para poder crear un campo de fuerzas a su alrededor. Y viceversa. Es decir, que objetos pequeños, como los átomos, generan frecuencias altas. Y objetos grandes, como los planetas y las estrellas, generan frecuencias más bajas. Ahora bien, la frecuencia que producen los objetos dinámicos, generan dos tipos de efectos diferentes a su alrededor. Por un lado, genera una onda de depresión. Una onda mecánica, que deforma el espacio que les rodea, y que tiene la capacidad de atraer a otros objetos de su alrededor. Es decir, que es una onda que funciona de fuera adentro. Dicha onda de depresión, es lo que genera el campo de fuerzas característico, de objetos como cuantos de energía, nucleones, átomos, planetas, o estrellas. Y por el otro, genera una onda de presión, en forma de radiación electromagnética. Es decir, una onda que funciona de dentro a fuera, cuyo cometido principal, es el de transportar la información, que contiene el objeto en cuestión. Como su temperatura, su composición, o su velocidad. Vibración. Un objeto que se somete a las leyes de la geometría dinámica, es como una peonza. Que gira sobre sí misma, y cuyo equilibrio depende de su velocidad de giro. O dicho de otro modo, de su frecuencia.
Cuando se lanza una peonza, automáticamente se produce algo así como una lucha entre las fuerzas que se han generado en la peonza, al girar rápidamente sobre sí misma, y las fuerzas que le rodean. Las fuerzas que rodean a la peonza tienden a dejarla en reposo, con respecto al sistema inercial en el que se encuentra, que en este caso, estará comprendido por la gravedad terrestre, y por su atmósfera. La gravedad terrestre ejercerá una fuerza sobre la peonza, que la obligará a quedarse pegada al suelo, o a la superficie donde sea lanzada. Y por otro lado, la atmósfera, que se comportará a manera de freno dinámico. De manera que frenará constantemente la velocidad de la peonza, por medio del rozamiento con el aire. Sin embargo, al girar rápidamente sobre sí misma, la peonza crea, o dicho de otro modo, adquiere su propia inercia, logrando vencer la inercia del sistema que le rodea. Pero al contrario que los objetos que se rigen por la geometría dinámica, una peonza no posee movimiento propio. El movimiento de la peonza se le aplica de forma externa. Es un movimiento ajeno a ella. En el momento de lanzar la peonza, las fuerzas generadas en la misma, la equilibran con respecto a sí misma, y a las fuerzas que la rodean. Pero poco a poco, las fuerzas de la peonza van disminuyendo. Con lo cual, el equilibrio de la misma va desapareciendo, a la vez que su propia inercia. La peonza comienza a cabecear, primero de forma leve. Pero luego dichos cabeceos, se van haciendo cada vez más intensos, y comienza a dar bandazos de un lado a otro. Hasta que rueda por el suelo, y se detiene por completo. Dicho movimiento de cabeceo, es a lo que denominaremos como vibración, cuya amplitud dependerá directamente de la frecuencia. Y que al igual que ocurría con la longitud de onda, a mayor frecuencia, menor vibración. Y por el contrario, a menor frecuencia, mayor vibración. Longitud de onda. Cada giro que realiza un objeto sobre sí mismo, emite una onda a su alrededor, que se aleja del mismo a la velocidad de la luz. Al realizar un nuevo giro, se produce una nueva onda. Y así sucesivamente. La emisión de ondas sucesivas, crea alrededor del objeto un campo de fuerzas, cuya amplitud está directamente relacionada con la frecuencia a la que gira. Dado que la onda se aleja del objeto a una velocidad determinada, podemos observar que a mayor frecuencia, la distancia que recorre una onda, desde que se emite hasta que se produce una nueva, es menor. Y viceversa. A menor frecuencia, mayor es la distancia que recorre una onda alejándose del objeto, antes de que se produzca otra nueva. La distancia que recorre una onda, desde el momento en que se emite hasta que se emite otra nueva, es lo que se denomina como longitud de onda. Por lo tanto, a mayor frecuencia, menor es la longitud de onda. Y por el contrario, a menor frecuencia, mayor es la longitud de onda. Fuerza de atracción. Todo objeto que gire sobre sí mismo, crea a su alrededor una corriente de fuerza, que atrae hacia sí, a todo objeto que se encuentre dentro de su radio de acción. A su vez, dicha fuerza estará relacionada directamente con las siguientes cualidades fundamentales: la longitud de onda, la frecuencia, y la intensidad del campo de fuerzas, que será tratada más adelante. Como vimos anteriormente, el alcance de dicha fuerza viene definido por la longitud de onda, y esta por la frecuencia. De manera que a mayor frecuencia, menor será el alcance de dicha fuerza. Y viceversa. A su vez, su fuerza dependerá directamente de la frecuencia del objeto en cuestión, dado que es el propio movimiento de giro, el que la crea. De manera que a mayor frecuencia, más fuerte será la fuerza generada. Un ejemplo. Imaginémonos un objeto esférico que gira sobre sí mismo, a una velocidad de 10 vueltas por segundo. Cada vuelta que realice dicho objeto sobre sí mismo, va a generar una onda de fuerza, capaz de atraer a otro objeto, que se encuentre dentro de su radio de acción. Como nuestro objeto gira sobre sí mismo a una velocidad de 10 giros por segundo, la fuerza generada se multiplicará por 10. Si ahora multiplicamos su velocidad por 100, dicha fuerza se habrá multiplicado igualmente por 100. Con lo que habremos aumentado considerablemente su fuerza de atracción. Ahora bien, como los objetos más pequeños son los que generan las frecuencias más altas, podemos observar que son estos los que atraen con más fuerza a los objetos de su alrededor, al contrario que otros que puedan generar frecuencias más bajas. Y las diferencias son abismales. Por ejemplo, vamos a comparar la fuerza de atracción generada por un planeta, y la generada por un átomo. Si le damos un valor de 1
A la fuerza de atracción generada por un planeta, la fuerza generada por un átomo, deberíamos multiplicarla por 10, elevado a 37. O lo que es lo mismo. Un 1, seguido de 37 ceros.